vamos entonces a repasar la clase pasada. La clase pasada se trataba de la función de la iglesia, ese era el tema. Entonces, en ella vimos varias cosas que se hace dentro de un culto, digamos, por ejemplo, la adoración, vimos elementos que es lo que tiene la adoración, vimos cómo era la comunión, que era como la coinonía que hay entre hermanos. Vimos el ministerio, vimos como los dones del Espíritu, también los ministerios como los diáconos o los presbíteros o los oísperos o los ancianos. También hablamos de cosas como controversiales que no me alcanzaba a poner en un solo TikTok, pero lo subimos a YouTube como un video más larguillo sobre la cuestión de los roles del pastorado femenino. ¿Qué más hablamos? Hablamos del testimonio, que como, bueno, a ver, una de las cosas que más me quedó grabado es que muchas veces pensamos que dar testimonio es dar nuestra experiencia personal en cómo llegamos a Cristo a personas nuevas en Evangelio o que nos encontramos en un bus o algo así y queremos hablar de Evangelio. Y cómo dice eso, que eso no sería el punto principal a hablar, sino el testimonio históricamente se refería al testimonio de Cristo, su historia más que la nuestra. Entonces, cómo hemos fallado en esa parte y digamos, en enfocarnos en lo que Dios nos hizo por nosotros en lugar de lo que hizo por Jesús, ¿verdad? Y bueno, era una clase completa sobre ese tema. Hoy vamos a ver una, una nueva parte, la parte 25. De hecho, ya vamos a ver por dónde vamos del libro. Son 30, o sea, son 30 partes y vamos por la 25 ya. Creo que quedan 2 partes más para la doctrina de la iglesia. O 3, 2, sin contar esta. Y luego vamos a pasar a la doctrina de los últimos tiempos. Y parece que son como unos, ¿qué? 3 partes y ya acabamos el libro. Ya para mis planes a futuros, antes de empezar la nueva serie de tácticas, vamos primero a terminar 9 clases que quería regrabar para el problema del mal, porque esas primeras clases están súper feas. Y el bendito Cuda ahí subió las más feas de todas cuando ya por lo menos hay 2 regrabadas de las 2 primeras clases. Y la sigue subiendo detrás de ese feo, es que me da cólera. Que siga subiendo lo más cochinadas. Toda la imagen mía del Pío se ha cambiado. Y empieza a subir esas grabaciones de Skype que yo hacía en el 2020. Ya para hoy, vamos a ver la vida de la iglesia. Esta va a ser la primera parte. Vamos a ver uno sobre el primer sacramento. Bueno, vamos a ver un poco y vamos a ver el primer sacramento que es el bautismo. Ya los demás clases vamos a ver los siguientes sacramentos. Así que la vida es un organismo, la iglesia es un organismo más que una organización. Es en realidad, es una realidad viviente que crece. Ese crecimiento es tan extensivo que aumenta sus miembros por medio de la evangelización como intensivo, que profundiza y madura su vida y su fe. En esta sección y en esta clase nos interesa el crecimiento en el segundo sentido, en el intensivo, pero las dos dimensiones nunca se pueden separar. Una iglesia saludable que crece será bendecida tanto como las conversiones a Cristo como con una conformidad cada vez mayor a la imagen de Cristo. Para promover el crecimiento de la iglesia hacia la imagen divina, Dios ha provisto ciertos medios. Generalmente estos se conocen como los medios de gracia. Entonces, de ahí viene el título de esta transmisión, aunque en sí el título real sería La vida de la iglesia. Pero bueno, hoy vamos a empezar con el primero, que sería la palabra de Dios. La palabra de Dios es el principal instrumento de Dios para renovar a su pueblo hacia la imagen de Cristo, que es su palabra. Y esto lo podemos ver en Juan 17 y en 2 de Timoteo. Ahí se me olvidó poner la diapositiva. De allí, la centralidad de la enseñanza en la palabra en la obra del pastor, que se ve en el ejemplo de Pablo mismo, y así como el Espíritu empleó la palabra para traernos a la fe en Cristo, también la usa en nuestra santificación, y está en todos los versículos bíblicos.
Ahora, el- con respecto a esto, habla de aquí la predicación expositiva, pero me gustaría agregar un paréntesis sobre esto. Yo era uno que pensaba que la única forma de dar una prédica es por medio de la predicación expositiva. He estado estudiando un poquito de homilética. Hay un seminario gratis, no sé, ¿era de Reina Valera o qué? Bueno, internet, que habla un poquito de la homilética. Y ellos se presentan tres tipos de sermones o predicaciones. Está la textual, la temática y la expositiva. Ambos, aquí va a decir algo el libro, pero todos estos tres se centran en la escritura. Por ejemplo, la textual es literalmente explicar palabra por palabra un versículo. La temática es que agarra un gran tema, incluso toda una doctrina, por ejemplo, de pecado o algo así. Entonces hace todo un sermón sobre esta doctrina y va pasando por varios versículos que hablan sobre esto. Y la expositiva es como dar un comentario, una reflexión acerca de un versículo bíblico, un pasaje, una situación, una parábola, etcétera, etcétera. Eso es prácticamente la mayoría de iglesias hace. Pero es importante saber que hay varios tipos de predicaciones. E incluso podría haber más y no solo a estas tres. Nada más ahorita no sé realmente si hay más de ello. Así que el libro dice que la exposición pública de las escrituras en el poder del Espíritu tiene incalculable valor para la renovación y el crecimiento del pueblo de Dios. En realidad, la iglesia no puede vivir por encima del nivel de la predicación expositiva que recibe, o sea, es decir, la predicación cuyo principal interés es exponer la enseñanza de la Biblia y aplicarla adecuadamente. El segundo sería el estudio personal de las escrituras. Ser un hombre o una mujer de Dios implica ser un hombre o una mujer de la palabra de Dios. La disciplina del estudio bíblico diario es por consiguiente un medio obvio y reconocido por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Además de las innumerables bendiciones, hay también algunos peligros en esta práctica. Por ejemplo, se puede desarrollar una actitud casi supersticiosa, así como tipo horóscopo, por medio de la cual la porción para el estudio diario se separa de su contexto bíblico y se hace que revele cierto mensaje especial oculto aplicable a la situación inmediata del lector. O sea, lo que quiere decir aquí es que mucha gente se inventa un montón de cosas ahí a leer la Biblia y empieza a interpretarla como le dé la gana. Entonces empieza a decir un montón de conjeturas o cosas así, empieza a dar matemáticas, así, numerología súper rara. Empieza a decir que pronto Cristo viene en 2 meses o algo así. O cosas de súper extraño, ¿verdad? Entonces ese es el problema a veces de estudio personal de escrituras y si alejado de cómo la iglesia ha comentado eso, cómo han comentado versículos y todo eso. Entonces es muy importante tener una Biblia con comentarios bíblicos, no solo para cuestiones aplicables a nuestra vida personal, sino también como para contexto bíblico. A mí me gusta mucho una Biblia que tengo, en que se trata para poder entender el contexto bíblico y hay muchos comentarios sobre eso. Continuamos. Entonces, sin duda, Dios a veces hace que su palabra sea significativamente pertinente a alguna necesidad específica, pero debemos tener en cuenta que la Biblia entera es la palabra de Dios para nosotros todo el tiempo. La verdad que tiene para nosotros cada pasaje y cada versículo es una verdad dentro de su contexto bíblico y teológico total. Y es importante, y aquí el autor se hace referencia a clases pasadas sobre lo que hablamos de la hermenéutica. Los principios de interpretación correcta son pertinentes para la comprensión tanto privada como pública de las escrituras. También debemos guardarnos de desarrollar una actitud legalista por medio de la cual suponemos ganarnos la bendición de Dios por haber cumplido nuestras obligaciones devocionales diarias, o de sentirnos sobrecargados por un sentido de culpa y la idea de que hoy me va a ir mal en todo si no cumplimos con nuestro estudio bíblico diario. Entonces, lo que trata de decir aquí es que no se sienta privilegiado por leer la Biblia todos los días, ni tampoco se sienta sobrecargado si algún día no la lee, ¿verdad? El soberano Dios de gloria no depende de nuestras debilidades, de nuestros débiles ejercicios religiosos para cumplir su propósito en nuestra vida o para protegernos y bendecirnos en su gracia.
Sin embargo, de ninguna manera estos peligros deben tener mayor peso en el incalculable valor de la práctica de toda la vida de estudiar diariamente la palabra de Dios. El siguiente sería el estudio bíblico en grupo, algo con lo que estamos haciendo más o menos aquí en este momento. Encontramos que el estudio bíblico informal en grupo en el Nuevo Testamento, que lo podemos ver también esto en Hechos 17:11. Claro que ha sido un elemento en la renovación de la iglesia, particularmente durante periodos en que la prédica pública estaba prohibida o había declinado su uso. También tiene sus peligros esta cuestión. Primero, que requiere buena dirección y hay que evitar la tendencia a apartarse del tema, a ventilar opiniones personales o a intercambiar testimonios que no tienen base clara en el pasaje de las escrituras que se está estudiando. Si se reconocen y evitan estos peligros, el estudio bíblico en grupo es sin duda un genuino medio de gracia. Entonces, lo que aquí dice es que si van a hacer eso, que por lo menos haya una guía, alguien que tenga una guía clara y pueda ser un buen moderador de lo que se está hablando. Ahora sí vamos por los sacramentos. La palabra sacramento, que en latín se dice sacramentum, se puede definir simplemente como un signo externo y visible de una gracia interior e invisible, y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia de Inglaterra. Si limitamos el término a las ordenanzas instituidas por Cristo, son solo dos. Primero es el bautismo y luego la Cena del Señor o Santa Cena también se le llama. Algunos ven esto confirmado por las dos ordenanzas del Antiguo Testamento, como es la circuncisión y la Pascua. En el Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana identificó 7 sacramentos. Sobre la base de la tradición eclesiástica, agregó la penitencia, la ordenación sacerdotal, el matrimonio, la confirmación y la extrema unción a los moribundos. No hay justificación bíblica alguna para considerar a estos como sacramentos. De nuevo, solo hay dos que se dieron literalmente o directamente por Jesucristo, que son el bautismo y la Cena del Señor. El Ejército de Salvación, que es una denominación, así como los cuáqueros, no administra sacramentos y se mantiene en contra de cualquier intento de dar excesivo valor a los sacramentos o de limitar la gracia de Dios a estos. Aquí es importante aclarar un poco porque aquí habla sobre, pues se puede entender que estos no aceptan o están súper en contra de los sacramentos. No, sé muy bien que el Ejército de Salvación la intención era tener un montón de denominaciones en una iglesia. Entonces, para evitar este conflicto de los sacramentos, lo que hicieron es que dejan al individuo hacer lo que quiera. Entonces, no es que lo prohíban, sino que haga lo que usted quiera en base a lo que usted cree, digamos, en cierta manera. Pero no es como una cuestión que se haga directamente en la iglesia, por cualquier conflicto, digamos. ¿Dónde quedamos? Ok. Sin embargo, la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que esa no es una base suficiente para descuidar el mandato de Dios, el mandato de Cristo de administrarlos. Algunas iglesias de los menonitas y también algunos pentecostales similares practican un sacramento adicional que es el lavado de pies, sobre la base de Juan 13:14 en adelante. Aunque casi todos los intérpretes ven en ese mandato de Jesús solo la necesidad de mantener la actitud de un servicio humilde mutuo, el lavado de pies ha producido en estos grupos una profunda humildad y profundidad de compromiso mutuo. Así que un sacramento tiene 3 elementos principales. El primero sería que es un signo visible, representado por el agua en el bautismo y el pan y el vino en la cena del Señor. El segundo sería que la gracia invisible es aquello que el sacramento indica y muchos quisieran agregar aquello de lo cual el sacramento es un seño para los creyentes. Por ejemplo, en el caso del bautismo, en Tito se dice que es el lavamiento de la regeneración, en Hechos que es el perdón de pecados, en Romanos que es la unión con Cristo en su muerte y su resurrección, en 1 Corintios es la entrada en el cuerpo de Cristo, y en el caso de la cena es el recibimiento de los beneficios del sacrificio de Cristo, que dice 1 Corintios,
Luego otra vez en 1 Corintios, que es un alimentarse de Cristo espiritualmente. Y la comunión con el pueblo de Dios, que está de nuevo en 1 Corintios. La relación, también otro elemento principal, que es la relación sacramental entre el signo visible y la gracia invisible. Se entiende una diversidad de formas. Desde un extremo, en el catolicismo romano, donde 1 y 2, que es el signo invisible y la gracia invisible, son idénticos totalmente. Y en el otro extremo, frecuentemente asociado con el nombre reformador del siglo XVI, que es Zwinglio, creo que se dice así, Zwinglio, que ve la relación entre 1 y 2 como puramente simbólica. Los principales pasajes en que Cristo autoriza el bautismo y la cena del Señor se refieren a enseñar, como dice Mateo, y a anunciar, como dice 1 Corintios. Los sacramentos son sacramentos del Evangelio que nos señalan a Cristo y su muerte y resurrección por los pecadores. Al tratar de corregir el abuso supersticioso de los sacramentos en el catolicismo romano, los reformadores insistían en la necesidad de predicar la palabra cada vez que se administraban los sacramentos. Se adherían a la descripción de Agustín de que los sacramentos eran palabras visibles de Dios. Y esto es un principio importante porque solo a la luz de la palabra encuentran los sacramentos su adecuado papel confirmatorio de apoyo, indicando a Cristo y confirmando nuestra fe en Él. Así que vamos a hablar un poco más del primero, que es el bautismo, y con esa parte vamos a quedar hasta ahí. Sí, ya en el próximo vamos a ver la cena del Señor, creo que vamos a ver la oración y no sé, y algo otros más. Entonces esta clase va a ser un poquito más pequeña, creo. Así que en el Antiguo Testamento menciona lavamientos rituales y otros tipos o actos purificatorios que usaban el agua para expresar la limpieza de la contaminación y la culpa por el pecado. Y están todos esos versículos. En el contexto inmediato de la misión de Jesús, el bautismo era practicado por Juan el Bautista. El bautismo de Juan enfocaba 2 puntos. Primero, era un bautismo de arrepentimiento por el pecado. Y 2, prevía la venida del reino de Dios, que era inminente e implicaría un severo juicio. Jesús mismo fue bautizado por Juan. Esto hace surgir la pregunta de por qué aquel que era sin pecado debía someterse al bautismo de arrepentimiento, lo cual fue también un problema para Juan el Bautista, que él decía que más bien debería ser bautizado por él. La explicación es doble. Primero, Jesús reconoció como Mesías prometido que estaba llamado a identificarse con el pueblo que había venido a librar. Dice Mateo, pues no conviene cumplir a modo de identificación con lo que es justo. Pues nos conviene, perdón si lo dije mal. Y segundo, Jesús se consagró públicamente al Padre para la obra de redención, como dice Mateo, que de una manera que reconocía explícitamente a Juan como el precursor ordenado por Dios. Y hay otro punto que creo que no se menciona aquí, pero yo hace poco me lo enseñaron, que es, y pues al final una de las respuestas que dijo Jesús sobre eso es que él simplemente tenía que hacer la voluntad del Padre. Entonces, obviamente, si el Padre le pide que se bautice, lo va a hacer, ¿verdad? Así que Jesús autorizó el bautismo de parte de los discípulos al comienzo de su ministerio público de predicación, cuando Juan estaba todavía activo. También habló de su misión como un bautismo, un ahogamiento bajo aguas de tremenda angustia. Por ejemplo, aquí en griego sería baptizo, que es introducir en el agua, sumergir o causar la muerte por ahogo. Como Señor resucitado, Jesús envió a la iglesia a ser discípulos y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El resto del Nuevo Testamento muestra a la iglesia cumpliendo esa comisión. Entonces, ¿cuál es el significado del bautismo? Bueno, hay varias formas de definirlo. La primera sería que el bautismo es una confesión de fe en Cristo, y está en esos versículos, que es asociada con el reconocimiento público de Jesucristo como Señor y Salvador. Otra forma sería que el bautismo es una experiencia de comunión con Cristo. El candidato está ligado por fe al Señor en cuyo nombre es bautizado, de modo que participa en algún sentido en la misma muerte y resurrección de Cristo.
En consecuencia, para el Nuevo Testamento, el bautismo es el punto en que idealmente el pecador se une con Cristo en todo el curso de su acción redentora. Por ejemplo, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, el reinado. Esto no significa que la salvación se transmita en el mismo acto del bautismo. Solo la fe salva, más bien más bien, aquí se está un poco corrigiendo el mismo, que en la parte de solo la fe salva. No, más bien es solo Cristo a quien la fe abraza. Pero para los escritores del Nuevo Testamento, el bautismo era el punto normal en que la fe llegaba a la expresión pública, aferrándose de Cristo y las bendiciones de su salvación. La limpieza del pecado, la renovación del espíritu, el equipamiento para el servicio y la entrada en el cuerpo de Cristo. Esto se puede referenciar en 1 Corintios 12:12 y 1 Pedro 3:21, ya que no está en pantalla. Así, y otro de los significados sería que el bautismo es una consagración a vivir por Cristo. Por tanto, la vida descuidada se considera una negación del bautismo. Ahí le hablan a los otakus, no mentira. Y ya la última definición sería que el bautismo es una promesa de consumación a través de Cristo. Al igual que la cena del Señor, nos señala tanto hacia atrás, hacia los grandes hechos del Evangelio en el pasado, también nos señala hacia adelante, hacia nuestra parte en la futura consumación del reino, al que ya hemos entrado por nuestra unión de fe con Cristo. Y aquí vamos a ver unas secciones pequeñas, por ejemplo, el bautismo de la iglesia. En la época del Nuevo Testamento, un cristiano desligado de una iglesia era algo desconocido, ya que la respuesta misma de una persona al Evangelio por el bautismo la ponía en comunión local del pueblo de Cristo. Nuestras dificultades actuales en aplicar esta enseñanza surgen de separar el bautismo y la conversión, de manera que pasan varios años entre ambos. Cualquiera haya sido lo primero en ocurrir. También nos estorba el hecho de que la iglesia, entre comillas, se ha convertido en una estructura formal institucional, en lugar de ser una comunión viva de hombres y mujeres en Cristo, cosa que era al principio. Entonces hay unas cuestiones aquí que a veces separamos esta cuestión del bautismo, porque a veces pensamos que son diferentes la conversión en bautismo y por lo tanto, en cierta manera, pensamos que acabo de convertirme, me tengo que bautizar y si pasa mucho tiempo, como que no funciona o cosas así, o que piensa que la iglesia, uno se puede bautizar sin necesidad de una iglesia, entonces sacar un poco de agua y se tira de él solo, ¿verdad? Cuando en realidad es un acto público para toda la comunidad. Entonces estas cuestiones durante el tiempo se han ido desviando a lo que una vez era ligado. Entonces normalmente alguien que se convertía era directamente bautizado. Yo creo que uno de los principales era, un ejemplo sería el eunuco etíope, que le dice a no sé quién, si era Felipe o Andrés, no me acuerdo de la persona que estaba a la par, que una vez que le hablaron del evangelio me dice, aquí hay agua, que me impide bautizarme. Entonces prácticamente las conversiones o prácticamente esa unión a la iglesia o esa unión a Cristo, digamos, por primera vez aceptar el evangelio, era como una forma era como decir, ya acepté esto, ahora sí bautismo en un solo tiro, de una sola vez. Y, digamos, eso se ha ido desviando un poco a lo que era históricamente, ¿verdad? Pero eso es lo que trata de decir el autor. Y otro pequeñito, que es el bautismo y el espíritu, dicen varios pasajes, indican un lazo entre el bautismo en agua y el espíritu, y están esos pasajes bíblicos para que puedan leerlo después. Entonces, ¿cuáles son los objetos apropiados del bautismo? Aunque mucha de la enseñanza bíblica ya expuesta recibiría el acuerdo de los cristianos evangélicos a lo largo de una amplia gama de afiliación denominacional, un punto básico de división queda aún por mencionar. Debe limitarse el bautismo a lo que profesan fe personal en Cristo o procuran dar expresión pública a esa fe, o se puede administrar también a los hijos de los creyentes.
Como en el Nuevo Testamento el bautismo se administraba claramente a los que profesaban fe personal, el asunto es qué apoyo bíblico hay para extender el rito también a los niños. Y los siguientes son los argumentos más comunes sobre esto, sobre a favor del bautismo de infantes. El primero dice que el pacto del Antiguo Testamento tenía dos sacramentos, la circuncisión y la Pascua. En el nuevo pacto, el bautismo reemplaza a la circuncisión, que es el rito de iniciación, y a la cena del Señor, que es a la Pascua como el rito de redención y comunión. La circuncisión era un rito familiar administrado a los 8 días a los varones nacidos, a los niños varones nacidos al pueblo de Dios. Esto lo pueden encontrar en Génesis 17:2. En consecuencia, el bautismo debería aplicarse también a los hijos de los creyentes. La identificación de ambos se ve en Colosenses 2:11 y 12. Y la identidad de los dos pactos como pactos de gracia, así como de fe, está expresada en Romanos 3:21 hasta el capítulo 4, versículo 24. En estos términos, pues, se habría interpretado la promesa de Hechos 2:39, tal es el caso para el bautismo infantil o de niños. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras es que de una manera, debido al nuevo pacto, estos dos sacramentos del bautismo, la cena del Señor, reemplazan la circuncisión y la Pascua. Y como la circuncisión se hacía a los niños, entonces el bautismo también se le debe hacer a los niños. Entonces ese es el argumento. Aquí responde el autor del libro. Dice, el asunto es, entonces, si esa es la correcta interpretación de Colosenses 2:11 en adelante. Y si se puede realmente sacar esa conclusión basándose en lo que Pablo insta en Romanos. También cabe preguntarse si este enfoque puede enfrentar el hecho de que en el periodo nuevo testamentario los dos ritos, o sea, el bautismo y la circuncisión, seguían coexistiendo. Jesús, sus discípulos y la primera generación de judíos cristianos recibieron ambos. Por consiguiente, no hay claras pruebas de que la iglesia primitiva consideraba que uno reemplazaba al otro. Entonces, en otras palabras simples, la circuncisión y el bautismo era una práctica que todavía seguía ambos existiendo y por lo tanto es imposible de afirmar desde una perspectiva histórica que los primeros cristianos reemplazaron el bautismo por la circuncisión. El segundo argumento dice que hay una serie de citas en las cuales familias o casas enteras recibieron el bautismo. Por inferencia, ¿no incluiría eso a los niños? Entonces hay partes aquí donde Pablo dice que familias fue a casas donde bautizaron a toda la familia. Los que objetan, dice el autor, tal concepto señalan las alusiones a la fe en Hechos 17:31 y el versículo 34. Y dicen que lo que sabemos de Lidia, se llama así la persona, no la pone obviamente en el papel de madre joven, y que las familias corintias se mencionaban en términos de responsabilidad. Son concluyentes estos elementos en contra. Entonces, en cierta manera, el autor habla aquí que es algo normal hacer generalización de estas cuestiones. Entonces, parece ser que no hay como una forma concluyente de que esto afirme que los niños también eran bautizados. El tercer argumento dice que Pablo habla de que los hijos de un creyente son santos. No hace ninguna referencia explícita al bautismo, pero parece indicar una diferencia entre los hijos de los creyentes y la de los no creyentes. Por otra parte, se señala que el mismo término, que en griego es agios o agiazo, aparece antes en el versículo referente al efecto consagrador del cónyuge sobre el inconverso de un matrimonio mixto. En este versículo dice que, por ejemplo, si hay una pareja, una mujer que tiene un esposo inconverso, debido a la santidad de esta mujer, los hijos iban a salir santos a pesar de estar con un hombre inconverso y viceversa. Pero dice, cualquier conclusión sacada del pasaje con relación a los hijos de los creyentes también tendría que aplicarse aparentemente a los cónyuges inconversos de matrimonio. Entonces aquí lo que podemos pensar es que
sí, no hay como forma de decir que solo porque son santos, por lo tanto uno piensa que son santos porque se bautizaron, ¿verdad? Entonces más bien es un efecto consagrador más que una actividad activa sobre los hijos, ¿verdad? Y que esto también debería también pasar al cónyuge. Pero bueno, hasta ahí deja el autor eso. Y el cuarto argumento dice que se insta a apoyar el bautismo infantil porque ejemplifican de manera singular la misericordiosa disposición de Dios de salvar, incluso antes de que el objeto de su gracia haya tenido la oportunidad de ejercer la fe en él. Los opositores preguntan si esta separación de la gracia y la fe es en realidad fiel a la doctrina del Nuevo Testamento, ya sea de la gracia o de la fe. Este sí está un poco enredado. No sé si aquí piensan que los que afirman esto piensan que es una forma de que Dios salve a los niños antes de la fe. Entonces no sé si dicen que piensan que el bautismo es una forma de salvar a los hijos. Me imagino que piensan eso, ¿verdad? Que, bueno, hay algunos católicos que piensan que, por ejemplo, en la parte católica piensan que bautizar hace que quite el pecado original, cosa que no pienso que sea correcto. Y por lo tanto estos niños van a ser salvos y no pasarán al limbo. Eh, en otro lado, creo que los presbiterianos, creo que ellos piensan que es una forma de trasladar el pacto de gracia que se le dio a los creyentes a los mismos hijos, como un acto de obediencia. Creo que es así algo más o menos. Si no, no me hagan caso, puede ser que estoy equivocado en esta parte. Pero sé que los presbiterianos tienen una creencia un poco más diferente a lo que piensan los católicos. No es como para quitarles ese pecado. Entonces, continuando, en el fondo, el desacuerdo acerca del bautismo de los niños parece residir en el campo de la naturaleza de la continuidad y la diferenciación entre los pactos antiguo y nuevo. Por ello, quienes restringen el bautismo a los creyentes necesitan preguntarse si realmente permiten la adecuada continuidad entre ambos pactos. Si la continuidad es de largo alcance, el silencio virtual del Nuevo Testamento sobre el asunto es un factor tan significativo a su favor como cualquier enseñanza clara que deba practicarse. Los que bautizan a los niños de los creyentes tienen que preguntarse si tienen en cuenta los elementos de discontinuidad entre ambos pactos. ¿Es realmente nuevo su nuevo pacto? Su novedad se enfoca en la entrada del reino de Dios, centrando en la venida del Mesías con todas sus consecuencias para el significado de la fe. Si no, la falta de un apoyo exegético claro para el bautismo infantil en el Nuevo Testamento constituye una seria dificultad. Y terminando, dice, en medio de todo esto, no debemos desentender el hecho de que Dios ha bendecido y honrado notoriamente el ministerio de sus servicios de ambos bandos, ya sea bautizantes de niño como Lutero y Wesley o bautistas como Spurgeon o Billy Graham. No necesitamos más que reconocer la mutua estima entre el anglicano John Newton y el bautista Guillermo Carey para reconocer lo innecesario de una áspera división. Entonces ya con eso eh, terminamos esta clase. Quiero agregar algo más que no veo que el autor agregó. Sí, dice, yo soy presbiteriano, no se cree que el bautismo quite el pecado, sino que entra el pacto de Dios. Sí, es como una continuidad del pacto que Dios hizo a los creyentes, a los niños. Bueno, antes de seguir con los comentarios que han dicho, voy a decir que una de las cosas que porque aquí termina el tema de bautismo. Una de las cosas que el autor no habla es sobre el debate si es por inmersión o por aspersión el bautismo. Entonces me estaba preguntando un poco sobre esto. Pero claramente, si pensamos que el bautismo sus viene a partir, digamos, primero de estos ritos que el Antiguo Testamento da para limpiarse o para descontaminarse de cosas, se tenía que ir a un río a lavarse.
Y Juan el Bautista usaba un río y que más adelante Jesús o los cristianos referenciaron este bautismo uniéndome con Cristo en su muerte y resurrección y vida y todas las demás cosas. Tiene más sentido si usted se sumerge completamente. Porque si es para lavarme de un rito, para descontaminarme, tiene más sentido que me meta todo el cuerpo y no me eche agua. O me sprinkleré. ¿Cómo se dice? Sprink en español. Bueno, me rocíe agua. O, por ejemplo, si es un símbolo para unirme en Cristo de su muerte y resurrección, obviamente las personas morían en tumbas, ¿verdad? Nos metían en tumbas y si resucitaban, salían de ellas. Entonces, sumergirme y luego salir del agua, creo que representa mejor el símbolo de esto. Sin embargo, a pesar de que me inclino mucho a la cuestión de inmersión, que a la expresión, creo que como dije antes sobre el eunuco etíope, aquí hay agua que me impide bautizarme. Entonces no creo que en cuestiones donde lugares donde escasea el agua, no debería, la inmersión no debería ser algo que impida el bautismo de alguien. Entonces no creo que esta separación para decir en la inmersión es lo correcto y la expresión no, creo que no vale nada. Entonces creo que lo mejor es decir que, que no haya nada que impida el bautismo para ti. Si hay poca agua y usted necesita y rociar un poco de agua en usted o echarse un poquito en la cabeza, pues que así sea y que eso no, y que la inmersión totalmente en el agua sea lo que te impida bautizarte. Entonces, así como el autor dijo al final, que al final, eh, aunque sea bautismo infantil o no, no debemos pensar que estas creencias impidan el verdadero desarrollo de una fe o verdadero desarrollo de una persona espiritual, independientemente de sus creencias. Dice, en la DH dice que sea bautizado por inmersión, pero si no hay un lugar que se le echa agua en la cabeza. Sí, sí. Entonces esa es como mi idea, en otras palabras, que no haya nada que te impida ser bautizado. Ah, bueno, y dice el Becker, simbólicos, yo estoy más en que solo es un poco de agua y ya, porque acá en mi país del tercer mundo no abunda pipi. Sí. Ni modo, sí, sí, los que escasean en agua, obviamente hay que tenerlo claro, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces, ¿qué hay de las personas que son bautizadas de pequeños y entienden y creen en el evangelio hasta adultos? ¿Deberían volver a bautizarse? No sé, yo en esa parte, si soy católico, sí, yo sí me volvería a bautizar. Primero porque no pienso, porque si era católico, me vuelvo protestante, claramente el entendimiento de un bautismo yo sí lo volvería a hacer y no en ese sentido de para quitarme el pecado original, ¿verdad? Si hubiera sido presbiteriano y me bautizaron de pequeño, ahorita, no creo, creo que no lo haría. Tendría que revisar un poco más la doctrina de los presbiterianos para ver. Dice, tacos de asada con piña el Becker. Dice, el bautismo es algo esencial en la vida de un creyente. Depende de qué te refieras con esencial, Becker. No sé si te refieres a que en sí eso no vas a ser salvo. Creo que no. Creo que sí puedes ser salvo. Eh, pero si es algo esencial como parte de un fruto verdadero del cristiano, creo que sí. Creo que alguien que verdaderamente ama a Dios quiere profesarlo públicamente y por lo tanto se va a bautizar.
Entonces, en realidad es más que un simbolismo, es algo de verdad que usted quiere entrar en comunión con Cristo, hacerlo realidad, pasarlo al público. Cosas así, no es. Pero si te refieres al simbolismo de que es un símbolo de cómo me uno con Cristo, pues sí. Pero si piensa que un simbolismo simplemente es como una forma de referenciar algo, yo creo que no es tan así ese tipo de simbolismo. Que a veces le quitamos como esa realidad de un acto como en la cena del Señor, que a veces pensamos que es solo comer pan y vino y listo, y pensar que lo que hizo Cristo y ya, pero tenemos, es importante pensar que Cristo está ahí realmente y estamos haciendo algo que verdaderamente nos nutre a nosotros como cristianos y nos hace digamos, estar más en el cristianismo, porque no me imagino un cristiano verdaderamente comprometido al cristianismo que no le da importancia a la cena del Señor o al bautismo. Aunque no pienso que sea una forma de alcanzar la salvación, ¿verdad?